Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en la lectura de la Biblia de tapa a tapa. Espero que Dios pueda hablarnos y guiarnos en todo lo que tenga la lectura de hoy para edificarnos. Oramos y comenzamos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos hables y nos edifiques con ella. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Dice así: Natán reprende a David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía el mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño y de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Aquí aplicaba la ley. Había robado, debe devolver 4, según la ley de Moisés. Pero fíjense lo que se le viene a David ahora. Versículo 7. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, que porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. David confiesa su culpa, versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y se rehusaba a comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó del duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David,
mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé su esposa y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño, fíjense la expresión, el Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor le había ordenado. Y esta es una historia donde no podemos quedarnos porque esto es, leemos la Biblia en un año. Pero déjenme solamente decirles cómo Dios fue un Dios de misericordia, al punto de que tuvo que permitir que el niño muera, para que los enemigos de Dios no blasfemaran el nombre de Dios, al ese niño ser una evidencia del pecado de David. Y como dice la Biblia, de los niños es el reino de los cielos. Ese niño murió y fue llevado por Dios al cielo. Pero David, luego de arrepentirse, volvió a tener un segundo hijo con Betsabé, que en un principio fue la mujer objeto de pecado y ahora es la madre de Salomón, quien sería elegido por Dios, primero como el amado de Dios y luego el siguiente rey de Israel. Esto es un acto de gracia y misericordia que quería obsequiarte en este comentario. Entonces dice David, conquista Rabá, versículo 26. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Capítulo 13. Otro capítulo oscuro en la historia de la familia de David, donde este evento no lo vamos a ver en otro lugar de la Biblia, así entre hermanos del mismo padre y diferente madre. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. O sea, ya estaba enfermo, pero no enfermo al punto de que no podía levantarse de la cama. Por eso dice que fingió estar con una enfermedad que lo había postrado. Por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. El versículo 6. El versículo 7 dice, entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer
y le dijo a sus sirvientes: «Salgan todos de aquí». Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: «Ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí». Tamar le llevó la comida, su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: «Ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo». «No, hermano mío», imploró ella, «no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirían que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él le permitirá casarse conmigo. Él te permitirá casarte conmigo». Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. ¿Escuchaste eso? Medios hermanos. La violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar más aún de lo que la había amado. ¿Escuchaste ese versículo? Este versículo tan especial, sobre todo para el tema de noviazgo, amor versus atracción. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que le había amado. Tremendo. Un amor posesivo. «Vete de aquí», le gruñó. «No, no», gritó Tamar. «Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho». Porque en todo caso, bueno, en base a lo que habían hecho, la puede tomar como esposa habiendo hecho las cosas desordenadamente. Pero no fue así. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: «Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella». Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y se echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: «¿Es verdad que Amnón ha estado contigo?». «Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto». Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal-Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: «Mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podría el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo?». El rey contestó: «No, hijo mío. Si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti». Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. «Bien», le dijo el rey, «si no puedes venir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros?». «¿Por qué Amnón?», preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón le dijo a sus hombres: «Esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo, yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo». Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, David le llegó este informe: «Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida». Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: No crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No, mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio a una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey:
Veo a una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina. Mire, le dijo Jonadab al rey, allí están, ya vienen los hijos del rey, tal como le dije. Pronto llegaron, llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos, y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años, y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Y hasta aquí la lectura del día de la fecha. Dios mediante, vamos a seguir mañana con el capítulo 14 en adelante. Así que si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Sigamos firme y adelante y, por supuesto, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste para que te lleguen todas las notificaciones y activa la campanita. Hasta mañana, Dios mediante, si así Dios lo permite. Chau, chau.